entorno. Como les decía, la charla se titula El juego del gato y el ratón, y en este momento estoy relatando yo, Alejandra Maldonado, profesora asociada del Departamento de Física de la Facultad de Física y Matemáticas, pero también directora del Programa Interdisciplinario de Colaboración en Inteligencia Artificial, también conocido como GENIA. Antes de partir, me gustaría, porque creo que todavía hay algunas personas que no han podido escuchar un poco más sobre el programa. Para eso les quiero mostrar un video que hizo la Dirección de Comunicaciones el año pasado. Hablemos de inteligencia artificial generativa. Antes de reproducir el video completo, ¿alguien me podría en Teams confirmar de que se escucha desde allá el audio? Porque acá se escucha. Sí, se escucha bien. Vale, súper. En el 2022, irrumpe esta tecnología que posee el potencial de cambiar nuestras vidas, en un mundo donde la información viaja con nosotros, en la palma de la mano. La IA generativa llega a romper las fronteras de lo posible, haciendo urgente el aprender a utilizarla, pensando en el bienestar de las personas. En respuesta a esta irrupción, la Universidad de Concepción crea el Programa Interdisciplinario de Colaboración en Inteligencia Artificial, el que ahora conocemos como GENIA. Somos GENIA. Nuestra misión es clara: impulsar la adopción ética y responsable de la IA, integrándola en las distintas áreas de nuestra universidad, y para fortalecer su transformación digital, siempre apuntando al bienestar de las personas. Para ello, trabajamos aplicando la IA en 4 ejes fundamentales de la universidad: docencia, investigación, vinculación con el medio y gestión universitaria. En este corto tiempo, ya hemos puesto manos a la obra con diversas iniciativas. Hemos puesto a disposición de todo público un MOOC de IA generativa, el que ha sido cursado por más de 5.000 personas de todas las edades, incluyendo 200 personas de la tercera edad y de múltiples orígenes y territorios, con estudiantes de 25 países. Realizamos encuentros entre la comunidad UDEC a fin de explorar los impactos de la inteligencia artificial en la vida universitaria, en el que abordamos los desafíos y oportunidades del uso ético, crítico y responsable de la IA en la academia, la docencia, la investigación y la gestión, así como talleres en nuestros campus de Concepción, Chillán y Los Ángeles, en los que han participado cientos de personas de nuestra institución. Con nuestro equipo trabajamos en la implementación de talleres, la programación de chatbots y el pilotaje de nuevos programas, con el propósito de posicionar a la Universidad de Concepción como un referente en la adopción estratégica de la inteligencia artificial. Y así... Bueno, les voy a poner todo el video. Me imagino que hay varios que ya habían visto el video, así que lo siento si es que tuvieron que repetirlo, pero también nos hemos encontrado, hemos hecho varias reuniones en las últimas semanas por grupo con secretarías académicas, direcciones de departamento, vicedecanaturas, jefaturas de carrera, y varias de las personas no sabían qué era lo que hacíamos como programa. Entonces, por eso también decidí mostrar el video. En el fondo, GENIA se plantea como una comunidad que es transversal de la Universidad de Concepción, que lo que busca es articular, orientar y visibilizar cómo la IA generativa se aprende, se discute, se desarrolla y se usa de una manera crítica, responsable y con sentido público. Y uno diría, ¿por qué? ¿Cierto? Bueno, cada vez vemos más noticias, nos aparecen por todos lados, en todas las redes sociales, en páginas web, titulares como, por ejemplo, los que están acá, de que en el fondo quizás la gente ya no necesita ir a una universidad tan prestigiosa en este contexto. Por otro lado, tenemos noticias, por ejemplo, como que los chatbots dan peores consejos médicos. En el fondo, constantemente están saliendo noticias sobre el mal uso. En general, lamentablemente, se muestra mucho más en las noticias el mal uso de las herramientas de IA generativa, pero también hay muchos buenos usos. Y lo que busca GENIA justamente es promover un uso que sea responsable. Muy bien. Es decir, que la persona sepa cuándo usar, cómo usar y qué usar. Voy a pedir a las personas que están con el micrófono prendido, por favor, lo apaguen. El día del voluntariado vi a la Ángela, que también lo tiene que hacer porque quiere hacer los contratos este año también. Estaba chata, y pero tuve que terminar en tiempo récord. Ahora, este titular salió de CNN hace súper poquito, si se fijan es del 18 de abril, y dice, es hora de que los estudiantes comiencen a decidir a qué universidad ir. La era de la IA lo está complicando, ¿cierto? ¿Por qué?
porque en el fondo los estudiantes ven cómo las instituciones también están adoptando el uso de estas herramientas, si es que se están usando de manera correcta, porque al final si también ven que se está penalizando todo, no sé si es algo que va a ser necesariamente atractivo o que va a demostrar una cultura digital a nivel institucional. Y eso es un poco lo que hacemos nosotros en términos de alfabetización, de formación y de tecnología. Nuestras acciones las enfocamos en 4 marcos internacionales. El principal que utilizamos es el marco de las recomendaciones de ética para la inteligencia artificial de la UNESCO, y también trabajamos con otras documentaciones de la UNESCO. Adicionalmente también trabajamos con la metodología de transformación digital asociada a EDUCOS y sus guías también para el uso ético en instituciones de educación superior. Luego tenemos el marco de competencias de la Unión Europea en su última versión, y también tenemos un marco de fluidez de IA, que es un marco que está promoviendo mucho Anthropic en sus cursos en los últimos meses. Anthropic es una de las compañías más grandes que en este momento, o más relevantes, que en este momento están en la carrera de la IA, como ahí compitiendo con Google, con OpenAI. Pero tratamos de que todas nuestras actividades estén siempre embarcadas y reforzando justamente los lineamientos que se dan en estos marcos. En particular, el marco de la UNESCO lo que busca es que las instituciones de educación superior hagan una transformación que sea, una transformación digital que sea responsable, donde la IA se utilice como un medio para mejorar el aprendizaje, siempre centrado en el humano y nunca reemplazando al humano. Eso es fundamental. Pero por otro lado, cuando uno implementa cierta tecnología o nuevas herramientas digitales en una institución de educación superior, como por ejemplo esta universidad, no es llegar y comprar tecnología, sino que la implementación de las tecnologías debe ir con un acompañamiento que sea pedagógico, que sea interdisciplinario, y eso también es justamente lo que dice la UNESCO. Y es un poco lo que busca hacer Genia en la universidad. Es poder hacer ese acompañamiento no solamente a las personas que hacen clases en la universidad, el personal docente, sino que también buscamos hacer el acompañamiento a estudiantes y también a funcionarios y funcionarias que no necesariamente dan clases en la universidad. En términos de la metodología, como les comentaba antes, nosotros estamos trabajando todo en líneas de alfabetización, formación y gestión. Y en ese sentido hemos trabajado bastante en estos levantamientos con distintos cargos dentro de la universidad, como decanatura, vicedecanatura, para entender mejor, ¿cierto?, cómo poder integrar estas herramientas a nivel institucional de una manera eficiente y que realmente tenga un aporte de valor a lo que se hace al trabajo académico o al trabajo en la universidad. O sea, ahora sí voy a partir un poco, voy a partir con el tema principal, ¿cierto?, que es el juego del gato y el ratón. ¿Y por qué me refiero al juego del gato y el ratón? Porque lo que le comentaba es que muchas veces nos llegan profesores o nos llegan estudiantes con comentarios de pusimos MSR a todos los estudiantes que creemos que entregaron una tarea con IA generativa. O, por ejemplo, dicen, si la herramienta de detección de IA generativa de la Universidad de Concepción da más que el 20%, entonces MSR no cumple requisito o un 1. ¿Ya? Y por otro lado, también tenemos la percepción del estudiante, en el cual también tiene miedo, ¿cierto?, de utilizar estas herramientas por temor a ser castigado o castigada, y tampoco sabe cómo utilizarlas de una manera responsable. En general, en mi perspectiva, de haber hablado con muchas personas dentro de la comunidad y educadores, funcionarios de la universidad, me he dado cuenta que las personas que son más resistentes al uso de este tipo de herramientas es porque han visto malos ejemplos de uso. Entonces, si los ejemplos que ven son de estudiantes que copian y pegan de ChatGPT, claramente que van a tener una percepción de uso mucho más negativa.
Por otro lado, también tenemos el mal uso que le puede dar un docente al pedirle a una IA, una herramienta como ChatGPT o Gemini que califique y le ponga la nota así sin ningún tipo de revisión a un estudiante, ¿cierto? Y también podemos tener mal uso en términos de gestión, donde puede haber personas que, por ejemplo, suban estados de cuentas bancarias o claves que sean privadas a herramientas de IA generativa. Entonces, antes de comenzar a ver los videos, los casos que les tengo preparados, me gustaría que abran el QR. Voy a ir a Menti. Acá está la presentación. Y como somos todos, o la mayoría aquí somos docentes y somos estudiantes, voy a poner el QR. Ay, no se ve. Bueno, pueden poner el QR que estaba mostrado antes o pueden ingresar a menti.com y poner el código que está ahí. Ojalá lo puedan responder. La pregunta es, ¿qué asignatura está enseñando y a qué curso? ¿Ya? ¿Qué asignatura está enseñando? Cuántica, ¿no? Cuántica. Sí. Allá, ¿cuál asignatura está enseñando? Análisis real. Bueno. Análisis real. ¿Y de qué año son los estudiantes? Tercer semestre. Tercer semestre. Y eso es el cuarto año. Cuarto año, con cuántica. ¿Y acá el profesor? Programación numérica. Programación numérica. ¿De qué año? Segundo. Segundo año. ¿Y acá el profesor? Electivos de último año. Electivos de último año de pregrado. Súper. Bueno, acá no voy a ir viendo a medida que vayan apareciendo las respuestas. No vamos a leer todas, por supuesto, por algo de tiempo, pero me interesa que podamos ir analizando algunas para saber quién está ahí detrás de la pantalla, ¿cierto? Esto trae muchos recuerdos a pandemia, cuando uno no veía la cara de los estudiantes y las estudiantes y no sabía si estaban ahí o no. Así que es importante este tipo de actividades porque permiten que uno como persona que está presentando pueda tener feedback de las personas que están escuchando. Entonces tenemos métodos de exploración del sistema visual, imagenología ocular, quinto año, materiales dentales, segundo y tercer año de odontología. Tenemos salud pública para odontología. La verdad es que hay odontología, medicina y dentro de medicina, tecnología médica. Están súper motivados con todas las actividades que hemos hecho, llenan varios cupos. Tenemos técnicas ortópticas de cuarto año, de no sé qué es técnica. Médica. Ah, tecnología médica, claro, gracias. Biología molecular, bioinformática de cuarto año, bioética de quinto año, súper. Derecho tributario, alumnos de pregrado y de posgrado, didáctica de la lengua para la discapacidad intelectual. ¡Ay, qué interesante! Bueno, ahí hay hartas cosas que se pueden hacer con herramientas de IA generativa para promover la inclusión o para diversificar los recursos y las actividades de aprendizaje en el aula. Mecánica de fluidos, quinto año, ingeniería mecánica. Ya, súper. De ahí ya me voy armando un poco la idea de quiénes están aquí escuchando. Entonces, no, nada que ver, había que pasar a la segunda pregunta. Ahí está. Hay dos preguntas clave a mi gusto que hago cuando interactúo con personas con las cuales yo quiero saber si es que manejan o no manejan algunos conceptos que son relevantes asociados al uso de herramientas de IA generativa, ¿ya? Esos dos conceptos son alucinación y sesgo. O sea, no sé si ahí alguien puede comentar de a qué creen que nos referimos con alucinación en el contexto de la IA. ¿Alguien de por acá? ¿Allá el profesor se anima? Chamulla, si no sabe la respuesta, inventa cosas que suenan que está respondiendo. El profesor acá dice que es cierto que chamullan, que inventan la respuesta si no saben las cosas que está diciendo. Acá el profesor del tránsito. ¿A qué cree que se refiere con alucinación? Exageración. Sí. Una exageración. Sí. ¿Y acá el profesor?
Lo que aparentemente es cierto, pero no es. Algo aparentemente cierto, pero que no es. ¿Y acá? Sí, un invento, digamos. Un invento. De última hora. Exactamente. Sí, exactamente. Ahora, hay distintos tipos de alucinaciones. Están las alucinaciones que uno dice son totalmente incoherentes, ¿cierto? Es como que le pregunte cuánto es 1 más 1 y te responda papa. Pero también hay otro tipo de alucinaciones en las que un poco más está relacionado con lo que decía el profesor, que en el fondo termina inventando cosas que suenan, y esas son las alucinaciones más peligrosas, las que suenan como si fuese algo muy real, pero no tiene ningún sentido. Y acá las respuestas también vemos, dice, cuando la IA piensa que está diciendo una verdad, pero no lo es, cuando la IA da información falsa, ¿cierto? Información falsa sin sentido, cuando se inventa pero parecen reales, error en la probabilidad de la respuesta, exacto. Entonces, ¿por qué pasa esto, este fenómeno de las alucinaciones? ¿Ya? Tiene que ver con cómo funcionan los modelos que están detrás de las herramientas de IA generativa, que en el fondo no son deterministas, no es que siempre me van a dar una única respuesta, no están calculando, sino que están prediciendo algo. ¿Ya? Ahora, así como cuando uno juega, no sé, algún juego de dados y tiene un dado cargado, ¿cierto? Para ganar siempre, ya. También, esto es un poco así. Los modelos en el fondo están lanzando dados y algunos tienen dados más cargados que otros. Y eso hace que entonces las respuestas puedan ser mejores o peores. Y eso es lo que cada vez los modelos han ido mejorando y mejorando con el paso del tiempo. Pero tiene que ver un poco con eso, con de dónde sale. Y también tiene que ver con que en el fondo los modelos sus instrucciones usualmente son que le den la razón a la persona. ¿Ya? Entonces, si uno no le dice explícitamente a la herramienta, critica algo duramente, ¿cierto? O busca el error, sino que simplemente le plantea una idea, los modelos, las herramientas casi siempre tienden a decir que sí. Por supuesto, toda la razón, qué buena tu pregunta, qué buena tu respuesta, tiene que haberles pasado. ¿Ya? ¿Y por qué es peligroso eso en el caso de un estudiante? Porque un estudiante, voy a tratar de hacer un ejemplo nuevamente como muy básico, si un estudiante le dice cuánto es 1 más 1 y la herramienta le entrega un resultado y le explica con una presentación, un gráfico, una carta Gantt, lo que sea, pero le explica que 1 más 1 es 300 y le da una justificación como muy detallada, el estudiante que todavía no tiene formado su pensamiento crítico, que está entrando a la universidad, no necesariamente va a ser capaz de darse cuenta de que a pesar de que esa respuesta se lee muy completa, en realidad es falsa. ¿Ya? Y es por eso que es peligroso que los estudiantes confíen tanto en este tipo de herramientas. A diferencia de un profesor o una profesora que ya tiene el pensamiento crítico para identificar si es que aquí hay un problema o no. Ahora, eso igual lo podemos usar nosotros en el aula a nuestro favor. Entonces, no sé si alguien de acá lo ha intentado hacer, pero me han contado varios profesores que sí lo han hecho, igual lo han intentado en el aula, es hacer una pregunta que hacen normalmente en su clase, pero mostrarle a los estudiantes la respuesta que le dio alguna ya y decirles que encuentren el error. Hacer eso, ese tipo de actividades que son simples, en el fondo están promoviendo el pensamiento crítico, pero además están formando al estudiante para que entienda que estas herramientas se equivocan. Entonces, no solamente se va a dar cuenta que se equivoca, ¿cierto? Sino que además está formando el pensamiento crítico porque está aplicando lo que uno le está enseñando para darse cuenta de en qué se equivocó en particular. Entonces, esa es una actividad que yo encuentro que es simple, que podemos trabajar con los estudiantes y las estudiantes en el aula, o incluso de manera asincrónica. Y luego, el otro concepto que me gusta mucho preguntar, saber si lo manejan o no, es ¿a qué se refiere cuando hablamos de sesgo en el contexto de IA generativa? No sé si ahí alguien nos puede escribir también desde las personas que están online. Y no sé si pudiste también mandar el link a través del chat para que respondan. Del Menti. Eso.
Profesor, ¿a qué cree que se refiere con el sesgo de la IA? Que genera respuestas que están muy inclinadas de acuerdo al entrenamiento específico que se le dio. Exacto, respuestas que están inclinadas a algún entrenamiento específico que se le dio. ¿Qué tipo de inclinaciones creen que podrían pasar? Sobre todo aquí los profesores que están más como en el área de matemáticas, ¿cierto? ¿Qué sesgo hay usualmente asociado a las matemáticas? ¿Mm? Hay un sesgo importante. ¿Cuántas mujeres hay en la Facultad de Física y Matemáticas o en los departamentos de Física y de Matemática en general? ¿O mujeres? Exacto. Entonces, si estas herramientas fueron entrenadas con información humana, las primeras fueron todas entrenadas con información humana, sabemos, no podemos negar que hay un sesgo de género en distintos aspectos de nuestra vida. Pero hay un sesgo de género a la hora de hablar de ciencias puras, como le dicen, o matemática, o física, y vemos que hay menos mujeres, tanto en estudiantes, como en posgrado, como en profesoras. Y entonces, si las herramientas fueron entrenadas con información que tenía ese sesgo de género, las respuestas que puede entregar también van a tener sesgo. Y en el fondo, las respuestas de estas herramientas van a estar perpetuando los sesgos. Y es por eso que es importante que las personas, cuando utilicen estas herramientas, estén pensando también en si la respuesta que me está dando tiene un sesgo o no. Entonces acá dicen, porque son entrenadas, exacto. Muchas veces, exacto, lo otro que dicen acá, muchas veces la data de entrenamiento que tienen son del norte global. Entonces, claro, si uno le pregunta cosas, probablemente te va a responder más cosas sobre Estados Unidos o de Europa, pero a lo mejor no va a tener tanta información del sur de Chile, por ejemplo. Respuestas discriminatorias con una tendencia, exactamente. De hecho, hay casos en los que empresas han utilizado este tipo de herramientas para clasificar currículums, postulaciones, y lo que ha sucedido es que finalmente los puestos se los llevan hombres blancos porque hay sesgo a la hora de seleccionar. Luego tenemos, dice, las respuestas basadas en datos, exacto. Tenemos sesgos sociales, sesgos de género, informaciones con errores sistemáticos que pueden no representar la respuesta correcta. Quizás eso está un poco más asociado a la alucinación, porque en realidad el sesgo se refiere como justamente a esta de la idea, lo que dicen ahí, preconcebidas, que están ancladas en la sociedad que nosotros vemos. Eso. Entonces ahora la pregunta que tengo es, ¿qué herramientas de IA generativa les ha tocado usar o han decidido usar en sus asignaturas? Yo les voy a partir dando algunos nombres. Notebook LM, no sé si acá pueden levantar la manito. ¿Alguien ha usado Notebook LM para sus asignaturas? No, no, no. Ya, Gemini. No, no, ya. ChatGPT. Ya. Claude, en alguna de todas sus instancias, ¿no? Para la gente que programa le gusta mucho Claude. ¿Qué otras herramientas hay? Hay hartas herramientas. Dice ChatGPT, Notebook LM, Qué bueno que gane Notebook LM porque la verdad es que es la herramienta que nosotros más promovemos tanto para estudiantes en general. ¿Ya? Y tiene una razón, y la razón es que cuando te entregan las respuestas, uno puede inmediatamente cotejar de dónde sacó la respuesta. Y eso es algo que herramientas como ChatGPT o Gemini no te van a dar. Si tú le pasas, por ejemplo, a ChatGPT o a Gemini un certamen, un problema que hayas hecho para tu asignatura, y le dices resuélvelo, aunque le entregues el documento y se lo subas, no sabes si realmente está interpretando y te está respondiendo en base al documento. A diferencia de Notebook LM, en el cual cuando uno le sube la fuente y te entrega la respuesta, es como que te agrega la cita. Entonces te cita qué parte de qué documento ocupó para responder tal parte. Y eso lo cambia todo, a mi gusto. Por eso hacemos tanta publicidad del uso de herramientas como Notebook LM. Y vamos a tener sesiones solo de Notebook LM dentro de esta semana de pausa activa. Súper.
Y ahora me interesa saber cómo han utilizado herramientas de ella en su docencia. ¿Las han ocupado para proponer problemas nuevos, por ejemplo? ¿Para generar nuevas evaluaciones para los estudiantes, para que practiquen? ¿O para generar infografías? Por ejemplo, las personas que han utilizado NotodLM han visto que es muy fácil crear podcasts, videos, infografías, presentaciones, mapas mentales. Son básicamente un clic. A través de buenas prompts, uno puede subirle un apunte de clases y pedirle que cree un podcast tipo debate para sus estudiantes. Y así también podemos trabajar la inclusión desde el punto de vista del diseño universal para el aprendizaje, en el cual uno trata de promover de que no todo el contenido se lo entrega al estudiante con el mismo formato, al mismo formato. Idealmente, entregar distintos formatos porque las personas aprendemos de distinta manera y algunas personas puede acomodarles mucho más trabajar, escuchar un podcast de un paper, por ejemplo, que leer el paper. Acá dice crear metodologías, preparar nuevas evaluaciones, infografía, podcast, trabajar guiones, sí. Yo les doy una tarea, una idea bien útil para NotebookLM para hacer con esto. Es que les haga la planificación semanal de su semestre. Ustedes les pasan el horario de clase, para los días lunes, martes, miércoles, le pasan los feriados de Chile, le pasan el calendario de la dirección de docencia y les dice que le cree la tabla semana a semana durante el semestre, incluyendo la información. Y de hecho, si le ponen su sílabus, también le pueden decir que distribuya los contenidos de su sílabus dentro de la tabla. Es bastante útil, porque igual uno se demora harto todos los semestres en hacer la planificación semestral de una asignatura. Identificar los feriados, ¿cierto? Saber cuándo no va a poder hacer clases, etc. Y se prepara la evaluación, caracterización del curso, generar ejercicios, para que los alumnos puedan, en base a sus lecciones, tener un banco de preguntas y respuestas. Sí, eso también es muy útil. Dice esquema, metodología, súper. Bien. Entonces ahora me voy a ir a la otra pantalla. Vamos a continuar con esto y luego vamos a volver a las preguntas. Y aquí les quiero mostrar un video, ¿ya? Y con esto me refiero al juego del gato y el ratón. Entonces, este ejemplo lo hice con mi asignatura. Es una asignatura de mecánica. Entonces, el prompt que está aquí es actúa como un docente de física universitaria, experto en didáctica, evaluación auténtica. Yo le doy como las distintas características que quiero que ocupe para responderme. Entonces le dije, la tarea debe estar asociada a un resultado de aprendizaje. Esto de hecho es útil porque las asignaturas vienen con los resultados de aprendizaje y a veces no es tan trivial identificar qué actividades se alinean con qué resultado de aprendizaje. Entonces le puse, redacta la tarea para que sea tipo ensayo. ¿Qué es lo que pasa en este momento con las tareas tipo ensayo? Tiene que haberles pasado que los estudiantes entregan el ensayo y es claramente copiar y pegar. Es como de las cosas más simples de poder entregar, ¿cierto? Entonces aquí el video muestra, a ver si se ve, esto fue lo que me respondió. Dice contexto de la tarea, instrucciones, describe el escenario elegido, entrega preguntas de reflexión y la estructura del ensayo. Incluso me hace la rúbrica, dice los criterios de la evaluación, la descripción, los porcentajes, luego la extensión del formato, le dice que tienen que citar en APA, entregar un PDF a través del aula virtual. ¿Y qué es lo que pasa con eso? El estudiante va y entonces dice, mi profesora de física de primer año me dio la siguiente tarea y le pega las instrucciones que uno les pasó. Entonces después el estudiante le dice, incluso la extensión, le dice, la extensión debe ser tanto, con tal letra, citar en APA, entregar en formato PDF. Le pongo, genera una respuesta que me permita obtener la calificación máxima. O sea, además el estudiante aquí también está haciendo un buen trabajo de ingeniería de prompt, porque no le está diciendo responde, sino que le está dando instrucciones muy precisas. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la herramienta responde, perfecto, ¿cierto? Te voy a dar la respuesta,
le entrega la información, el ensayo. Este ensayo yo lo revisé porque es de mi asignatura y le quedó espectacular. Le pone las ecuaciones, el desarrollo matemático, si se fijan ahí, está bien. Cálculo de la energía cinética, lo escribe todo. Muy bien. E incluso, algo que a mí me sorprendió de este ejemplo, es que cuando termina, usa como cita los libros que usualmente usamos acá en la Facultad de Física y Matemáticas. Que en realidad, sí, exacto, ocupa como el Serway, ahí creo que está. El Holiday, el Serway, el Tipler, que son justamente asignaturas que se suelen ocupar. Entonces, finalmente uno hace que esto se pregunte, ¿para qué lo estamos evaluando? Lo estamos evaluando como a nosotros nos evaluaron, lo estamos evaluando para cuando ellos y ellas salgan al futuro laboral. Porque claramente el sistema que ya teníamos antes era un sistema frágil, era un sistema laborioso, costoso, ¿cierto? Acá nosotros lo vemos en la facultad que hay mucha prestación de servicio, entonces tienes asignaturas de 1.200 estudiantes a veces, y poder manejar esa cantidad de estudiantes de una manera personalizada es complejo. Por otro lado, hay una alta variabilidad entre calificadores, esto tiene que haberlo visto, que algunos estudiantes dicen, no, yo me voy a cambiar de sección porque este profesor tiene, o esta profesora califica más estricto o menos estricto que el otro. ¿Ya? Por otro lado, el poder dar retroalimentación es casi imposible. Si tienes una sala de 60 estudiantes incluso, poder dar una retroalimentación personalizada para entregas que son de hojas y hojas, no es algo que no dé ni el tiempo, y uno tampoco necesariamente tiene por qué tener las competencias como docente universitario. Solo algunos tenemos cursos de perfeccionamiento en el tema o diplomados, etc. Pero eso no es lo método tradicional. Entonces, en el fondo, los métodos tradicionales de evaluación son fácilmente replicados por herramientas de IA generativa. Y eso es lo que hay que cuestionarse. Entonces, ¿cómo vamos a pasar, ¿cierto?, el currículum desde algo que es solamente transmitir conocimiento a desarrollar competencia exclusivamente humana? Porque en el fondo ahora hay que cuestionarse eso. ¿Qué puedo hacer yo como humano que no puede hacer la IA? Y a mí me han preguntado muchos docentes, profesoras, si nos van a reemplazar. Es una pregunta muy típica y de hecho yo he escuchado a muchos docentes de esta universidad y de otra universidad y también docentes de enseñanza media diciendo, no, sí, a mí ya me van a reemplazar. Yo sé que me van a reemplazar. Y mi respuesta siempre es no. Yo no creo que nos vayan a reemplazar porque tenemos competencias que son exclusivamente humanas. Y creo que siempre vamos a seguir teniendo competencias que son exclusivamente humanas. Entonces, ¿qué es lo que la visión que podríamos tener? Es tratar de trabajar las competencias que tenemos nosotros como humanos, ¿ya? Como humanos no nos vamos a aprender todos los libros de la asignatura de memoria. Eso que lo haga una herramienta tecnológica. Pero nosotros como humanos sí podemos hacer reflexiones sobre esos libros, adaptaciones sobre esos libros, conectarlos con nuestra propia experiencia, con docentes que llevan más de 10 años haciendo clases y han visto cómo va cambiando la situación en el aula. Entonces, la idea es poder pasar desde este foco de transmisión a un foco en habilidades y pensamiento crítico, porque finalmente lo que el estudiante y la estudiante necesita poder hacer es discernir si es que lo que ustedes les están entregando, lo que el mundo laboral les va a entregar, ¿es correcto o es incorrecto? Que es lo mismo que les pasa a los docentes y a las docentes cuando tienen que entregar cosas en el trabajo, ¿cierto? Tienen que ser capaces de discernir si es que la prueba estaba bien escrita, si es que la pauta estaba bien escrita, si es que enviaron todos los papeles de la evaluación académica bien o les faltó algo, ¿cierto? Si postularon algún tipo de beca, o sea, de concurso, algún fondo, en el fondo las personas tienen que ser capaces de discernir, de criticar, de verificar que lo que están haciendo es correcto. Entonces acá yo propongo algo un poco distinto, que en el fondo es, nuevamente le digo que actúe como un docente, pero finalmente al final le digo, redacta la tarea para que los estudiantes y las estudiantes interactúen con una herramienta como ChatGPT
y promueva el pensamiento crítico. Y ahora tenemos otro tipo de actividad. Tenemos un tipo de actividad en la cual está promoviendo o asumiendo que el estudiante, la estudiante va a usar la herramienta. Pero se le está enseñando entonces a usar la herramienta para que se dé cuenta que se equivoca. Y se le pide, por ejemplo, que compare la respuesta de ChatGPT con la información que está en el libro de clases de la asignatura o en los apuntes que el profesor le pasó. Entonces, el foco es distinto, porque le estamos pidiendo al estudiante o a la estudiante que critique eso. Y se va a dar cuenta que la manera en la que responde una herramienta como ChatGPT es distinto a lo que está en los libros o en los apuntes oficiales de la asignatura. Entonces, en ese contexto, en el que es cierto que vemos que cada vez es más fácil, no lo quiero decir así, pero en el fondo como hacer trampa o para tratar de reemplazar las habilidades humanas por medio de uso de herramientas como las de IA generativa, es que la universidad hace poquito lanzó públicamente esta guía de uso ético y responsable de tecnologías emergentes en la Universidad de Concepción. Es una guía que fue hecha con un trabajo bien intenso, duró aproximadamente, yo creo que casi un año de trabajo en el que se hizo un diagnóstico institucional, se dieron buenas prácticas de universidades internacionales, buenas prácticas de las universidades chilenas, se trabajó con las leyes chilenas, los reglamentos que hay en este momento, y por supuesto que a pesar de que ahora ya está consolidada y ustedes pueden ir, descargarla, verla, siempre hay cosas que son más operativas al aula que va a haber que ir modificando, porque a medida que avanzan las herramientas, los modelos, también van a ir avanzando los tipos de uso. ¿Ya? Entonces yo les invito a ver la página de Genia. Si van a la página de Genia, en la sección de ética, aparecen acá los recursos y ustedes pueden descargar la guía, pero también pueden descargar los anexos. Y además quiero dejarles invitados a algo que esto va mucho más allá de una charla. Lo que uno puede decir o uno puede escuchar en una sesión como esta, que es de 1 hora, en donde no hay mucho más tiempo para hacer interacción, es poco. Y estos temas requieren de discusiones profundas entre colegas, entre estudiantes, entre colegas y estudiantes, ¿cierto? Y es por eso que para esta semana de pausa activa tenemos actividades en los 3 campus, entre ellos están conversatorios y tenemos el taller de perfeccionamiento docente, que les decía todavía quedan un poco de cupos online. Y adicionalmente vamos a tener talleres que son más, o demostraciones en realidad del uso de Notebook LM, así que si les interesa aprender a usar eso, también pueden ir a inscribirse. Pero para mí, principalmente, ojalá puedan llegar a los conversatorios, porque creo que es en donde uno más realmente puede sacarle provecho. Y además los dejo y las dejo invitadas que compartan la página web. Nosotros todas las semanas vamos a TVU y hablamos de distintos temas asociados a alfabetización en IA. Entonces, por ejemplo, en algunos hemos hablado de deepfake, en otros hemos hablado de cómo usar Notebook LM para estudiar de una manera responsable. También lo pueden ver, le pueden compartir con sus estudiantes. La guía de uso ético, la idea es que también la compartan con sus estudiantes porque tiene la bajada para docente y para estudiante. Eso. Entonces, los quiero dejar invitados a las próximas actividades de la semana. Y con eso voy a dejar de compartir pantalla para poder verla en las caritas ahí. Nos quedan 10 minutos para que podamos conversar un poco sobre la charla. No nos podemos extender mucho, pero por eso mismo yo también les motivo a que traten de ir a las otras actividades. Entonces, ahí no sé si el profesor Manuel Mitchell quería decir algo. Cuéntanos, profesor. No solamente era el apoyo que pediste en algún momento levantando la mano, eso era nomás. Ah, gracias. Ya. Ya, no sé si alguien tiene alguna cosa que quisiera acotar.
si se quieren inscribir en las otras actividades, pueden ocupar el mismo QR que estuvimos ocupando y para que se sientan libres de inscribirse. ¿Tienen algo que comentar? ¿Alguna cosa, alguna anécdota que le haya pasado con sus estudiantes en el aula? Sí. Una pregunta. Sí. Antes, para tareas en literatura, sí. había un sitio de web que se llama turnitin.com que decía cuán porcentaje era plagiarismo. Hoy mencionaste que hay algo similar. ¿Puedes repetir? Sí, la herramienta que en este momento se está utilizando en la universidad se llama Compilatio. Y para acceder a ella hay que hacer una solicitud a través de bibliotecas. Nosotros, en general, es una buena herramienta, pero también es más como para autoevaluación, para que el mismo estudiante o la estudiante pueda ver si es que lo que está escribiendo tiene mucha similitud con algún otro texto, porque en el fondo estas herramientas funcionan buscando similitud, buscan párrafos, frases en otra documentación, ¿ya? Pero aún así, estas herramientas siempre son vulnerables de alguna manera. Y por eso mismo es que tampoco promovemos que se castigue si es que, por ejemplo, el compilatio dice más de 20%, sino que en realidad lo que se busca es que si un estudiante o una estudiante va a utilizar una herramienta, que la utilice, pero no reemplazando lo que uno quiere medir en esa actividad. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta dar, creo que este ejemplo es más claro. Supongamos que es un estudiante de traducción, ¿ya? Entonces, si es un estudiante en el cual yo quiero evaluar que la persona sabe traducir, y el estudiante o la estudiante utiliza una herramienta de estas para traducir, está directamente reemplazando lo que se quiere evaluar con la herramienta. Pero si es una persona, es una actividad en la cual es un informe de laboratorio de algún estudiante de una carrera de biología, de química, y lo quiere traducir o quiere mejorar la traducción, entonces ahí sí tiene sentido permitir el uso. Entonces, por eso es un análisis que hay que hacer caso a caso y nadie puede tomar una mejor decisión que el docente que dicta la asignatura o la docente que dicta la asignatura. Por eso es que la guía tiene en general lineamientos y no tiene un párrafo que uno pueda necesariamente copiar y pegar y aplicar el mismo criterio para todo el mundo. Porque justamente nosotros tenemos flexibilidad, tenemos pensamiento crítico, no somos una máquina, no somos un Excel que va a clasificar algún tipo de dato sí o no a prueba o reprueba. Muchas gracias por la consulta. No sé si alguien más, el profesor Camilo Rifo ahí tiene la mano levantada. Cuéntenos. Hola, sí, Hola. muchas gracias primero por la presentación. Yo trabajo harto con inteligencia artificial, entonces me es muy útil ver también como lo que está haciendo la universidad al respecto. Y quería preguntar particularmente sobre el tema de los conversatorios, si es que estos también serán en formato híbrido o solo presencial. Por ahora son solo presencial y tenemos formato en Campus Chillán y Los Ángeles, van a ser presencial y está pensado en que vayan estudiantes y docentes. Y en el Campus Concepción vamos a tener uno pensado en, como son más personas, vamos a tener uno para docentes, uno para estudiantes y otro para personas, cualquier persona en realidad, que trabaje en temas de gestión. Puede ser personal académico o no académico, pero que cumpla funciones de gestión. Estamos viendo la opción de transmitir los conversatorios, pero es un poco más, técnicamente es más complicado que una charla de este tipo. Ok, muchas gracias. Pero si se puede hacer, vamos a avisar. El profesor Oscar Farías, cuéntenos. Ay, no se escucha. Ahora tiene el micrófono. Tiene el micrófono apagado, ¿no? Sí, se le ha apagado el canal. Ahora sí, a ver.
O claro, a lo mejor nos puede escribir en el chat. ¿No? ¿No? ¿Alguien escribió? ¿No? Vayan nomás, las personas que se tienen que retirar, no hay ningún problema. Nosotros vamos a dejar grabada esta sesión y la vamos a subir a YouTube para que también la puedan ver posterior. El profesor Oscar, no sé si puede, ahora se le escucha. ¿Aló? ¿Se escucha? Ahí escucha. Ya era problema con con el audífono que estaba fallando. Ya, entonces les quería compartir una experiencia que tuve hace un par de semanas con mis estudiantes de primer año de introducción a ingeniería. Trabajamos con estudiantes de ingeniería química y mecánica, y dentro de los desafíos le hacemos construir un móvil que se propulse con reacciones químicas. Entonces, ellos están en la etapa, utilizamos el método CDO, que es concebir, diseñar, implementar y operar, y queríamos enseñarle cuáles son los principios que estaban detrás de la construcción de esto, de las reacciones, de cómo esto opera. Y yo utilicé el Copilot para hacer una descripción de las ecuaciones que rigen desde la química, con la generación de energía, la reacción química, la generación de CO2 para propulsar el elemento, y que pudiese inflar un globo. Entonces, inflado un globo, digamos, como eso se transformaba la energía química en energía elástica, y después en la parte de propulsión la cantidad de movimientos que genera el móvil. Así que bueno, todo impecable, y la herramienta me entregaba gráficos maravillosos. Incluso le decía, plantémelo en ecuaciones diferenciales para mostrarle a los estudiantes que le iba a servir el cálculo y las ecuaciones diferenciales posteriormente. Pero hay un momento que les pregunté, ¿ustedes creen que la inteligencia artificial se equivoca en esto? Todos me dijeron, no, está todo perfecto. Y yo les dije, pero miren, fíjense en este detalle. Cuando les planteé la ecuación de la energía elástica y del globo, el sistema lo hizo como si fuera una gota en lugar de una cosa de doble pared. Entonces yo le dije, mira, acá se equivocó, y efectivamente la inteligencia me encontró la razón. Entonces, son formas que uno puede utilizar también para mostrarle a los estudiantes que sobre lo que a uno recibe está fundamentalmente los principios que hay detrás y cómo uno aplica esos principios. Muchas gracias, profesor, por compartir su experiencia. Sí, es una experiencia bastante enriquecedora. Yo les motivo a que lo intenten hacer con sus estudiantes. Muéstrenle el desarrollo o pídanle que hagan un desarrollo de alguna actividad con alguna herramienta como Copilot, y que luego encuentren los errores, porque en general van a encontrar. Y si no se equivoca, generen ustedes un caso sintético hasta que se equivoque, porque se va a equivocar, y se lo muestran y les dicen que encuentran el error. Porque sí es importante que ellos se den cuenta de que las herramientas no siempre van a responder bien. Y sobre todo que no calculan, que es algo que hay que poner mucho énfasis en asignaturas como física o matemática. Bueno, entonces ya son las 3. Yo les agradezco por haber asistido. Sé que no es fácil tomarse un tiempo para respirar, ¿cierto? Y para poder enfocarse en estos temas, pero ojalá se puedan dar más tiempo durante la semana de pausa activa. Les prometo que los que tomen el taller, las que toman el taller de perfeccionamiento, van a poder, la idea es que estén más como potenciarlo, ¿cierto? Poder agilizar sus labores en la docencia. Así que todavía se pueden inscribir, las inscripciones están en el mismo link, y nosotros les vamos a hacer llegar la información a las personas que decidan inscribirse. Así que muchas gracias, que estén muy bien. Ojalá nos vemos en la próxima actividad.